Las prácticas finalizan en Las Vegas, ha tenido lugar los terceros entrenamientos libres y a partir de aquí todo será fuego real. Hemos tenido unos terceros entrenamientos libres más tranquilos que lo que fueron los dos del día de ayer, porque fue la única sesión, pero donde hemos podido ver ciertas cosas que nos contrastan lo de ayer, hemos podido ver cómo han vuelto algunos equipos que ayer no se mostraron tan fuertes, aunque la imagen final se ha quedado distorsionada por una bandera roja. Vamos a haceros el resumen de lo que ha sido esta sesión de los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas. La tercera sesión y última de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas daba comienzo de una forma bastante más tranquila que las anteriores, con pocos coches saliendo a pista, y el primero en marcar una vuelta rápida era Carlos Sainz, con neumáticos medios. Ninguno ahora salieron a hacer vueltas de clasificación, todos salieron con medios o blandos, eso sí, pero ninguno intentando hacer esas vueltas de clasificación, aunque Charles Leclerc lograba superar rápidamente a su compañero de equipo, pero ahí ya estamos viendo que hay hasta 8 pilotos todavía metidos dentro de boxes. Y también en este comienzo veíamos ya ciertos pilotos cometer errores, como era el de Wang Yuzu, pasándose de frenada y bloqueando sus neumáticos, dejándonos ver nuevamente que la pista todavía podía mejorar muchísimo. También veíamos hasta batallas en la propia pista, que estamos viendo con un Kevin Magnussen y con uno de los Ferrari, que era en este caso Charles Leclerc, cómo batallaban a lo largo de las calles de Las Vegas. Y también ya finalmente, después de 20 minutos metidos en boxes, veíamos a los Red Bull salir a pista, lo único que pese a salir con blandos no consiguieron hacer sus mejores intentos ya de primeras, con un Checo que se quedaba en cuarto lugar y un Max Verstappen que únicamente era capaz de ascender hasta el tercer puesto. También veíamos ciertas comprobaciones ya de última hora en algunos equipos, como era en el caso de Aston Martin, que como vemos en la ventanita de abajo están saliendo, y eso es porque probaron un poco más de carga aerodinámica, pero esto luego fue rectificado. Finalmente ya sí que veíamos a Sergio Pérez primero conseguir ascender hasta la primera posición y luego conseguía superarle su propio compañero de equipo. Los Red Bull regresaban a los primeros puestos. También veíamos a un Fernando Alonso que después de esa comprobación con más carga aerodinámica que os hemos comentado, simplemente era capaz de ascender hasta el séptimo puesto, y veíamos ya a ciertos pilotos intentar ir al límite, como vemos en este caso Logan Sargeant, que no nos quedamos muy lejos de lo que pasó más tarde, pero Logan Sargeant que no se dejaba nada con respecto al muro, ya buscando ese límite de cara a la clasificación. Y hablando sobre clasificación, los Mercedes inauguraban la parte final de la sesión donde veríamos pruebas de clasificación, siendo los primeros en salir, aunque sus primeros tiempos no fueron muy prometedores, con un Hamilton que se quedaba a 1,3 de Verstappen y Russell que únicamente era capaz de ascender hasta el tercer lugar en este primer intento. Luego ya veíamos a ciertos pilotos que comenzaban a salir, como era el caso de Fernando Alonso, como Piastri que venía en vuelta y como Albon que ascendía hasta el tercer puesto. En este punto ya Russell había hecho otro intento más y había sido capaz de ponerse en primer lugar, que sería arrebatado luego por Oscar Piastri, que cerraba su vuelta para ponerse primero. Pero venía un piloto volando, venía un piloto que se llama Max Verstappen, que venía rompiendo el primer sector y el segundo le estaba saliendo genial, hasta que la curva 12 cometió un error, se fue largo. Esa es justo la curva que precede a la recta más larga, la avenida principal de Las Vegas, y tuvo que abortar su vuelta. Esa curva 12 ya os adelanto que va a ser muy traicionera en clasificación, porque hemos visto muchas salidas de pista, pero quizá en clasificación algún piloto que no llegue va a intentar aún así entrar. Veíamos a Russell conseguir incluso mejorar el tiempo de Piastri y todavía faltaba por ver los tiempos de los Ferrari, que lo marcaron con los medios. Los tiempos de Alonso, que no había sido extremadamente bueno, podía mejorar, pero de repente apareció una rueda en la pista y nos preguntábamos de dónde llegaba esta rueda. Pues fue todo por culpa de la colisión que tuvo Alexander Albon con el muro en la curva 5. Se le fue de atrás y comentaban desde Williams que había tenido un pinchazo. No fue un pinchazo, sino que desllantó completamente y empezó la rueda a rodar por ahí. Así es como se quedaba el coche de Alexander Albon sin la rueda trasera izquierda, y eso provocaba una bandera roja, y a falta de 5 minutos para finalizar la sesión, lo que decidió la Fórmula 1 es no reanudarse, por lo que tuvimos una imagen final muy extraña, con un Russell que lidera, Piastri que está en segundo lugar, pero Logan Sargeant es tercero. Bastante curiosa esta imagen, que luego ya en cuarto lugar nos encontramos a Verstappen, seguido por su compañero de equipo
equipo en la quinta posición. En sexto lugar, Alexander Albon, séptima posición para Fernando Alonso y octavo lugar para Hamilton, novena posición para Valtteri Bottas y décima para Kevin Magnussen. Fuera de los 10 primeros puestos vemos a un Norris que le ha seguido costando en un décimo lugar, Hülkenberg decimosegundo, Stroll decimotercero, Esteban Ocon en decimocuarto lugar, Guan Yu Zhou decimoquinto, los dos Ferrari, Leclerc y Sainz decimosexto y decimoséptimo, pero ni siquiera llegaron a probar con los neumáticos blandos, Tsunoda decimoctavo, Gasly decimonoveno y en última posición Daniel Ricciardo. Este ha sido el resumen a lo que ha sido esta tercera sesión de los entrenamientos libres, que hay algunas cosas que os podemos enseñar, por lo menos para que tengamos cierta imagen de lo que ha sido, y bueno, vamos a enseñaros las velocidades puntas. La más interesante es sobre todo la del Speed Trap, porque esto es justo en el punto más alto de velocidad de todo el circuito en la avenida principal, y vemos que Sargent destaca, Bottas tiene mucha velocidad, eso es muy positivo, los dos McLaren aparecen que llevan un alerón de bastante baja carga aerodinámica y deberían de estar por ahí. Alonso sigue sorprendiendo con un sexto puesto, bastante buena velocidad que están teniendo. Bueno, estáis viendo ahí esas velocidades que nos podemos hacer un poco una idea de cómo van configurados los monoplazas, y luego por sectores esta ha sido la distribución donde destaca sobre todo Verstappen en el primero, Leclerc pese al mal tiempo con el que han acabado finalmente está primero en el segundo sector y luego Logan Sargent en el tercero, que es puramente recta. De aquí sobre todo comprobar que Alonso vuelve a estar muy arriba en el tercer sector. En el primero no, pero debería de estar más arriba, lo único que no ha llegado a hacer ese último intento que os comento que podría haber sido mejor. Y en decimotercero también Alonso, luego Sainz está muy bajo en todos, pero es que lo extraño sobre todo lo de Leclerc que esté todavía primero en ese segundo sector, porque han hecho la vuelta mucho más tarde. Así que bueno, estos son los datos que os podemos dar. En cuanto a sensaciones, la realidad es que estos terceros entrenamientos libres ha distorsionado un poco, sí que ha distorsionado un poco, bueno, porque al final el resultado final ha sido bastante extraño, pero sí que es verdad que Mercedes va a estar mejor de lo de ayer. Creo que a Mercedes le sigue costando en comparación con lo que el resto. ¿Por qué? Pues esto lo demuestra que Hamilton le ha costado, que a Russell le ha costado, aunque haya acabado primero, ha necesitado varios intentos para ponerse en esa primera posición, mientras que la vuelta de Piastri ha sido en una vuelta lanzada y ya está. Y también McLaren está mejor de lo que de ayer, McLaren está bastante mejor de lo de ayer, pero vemos que a Norris le sigue costando. Piastri sí que no ha tenido más complicaciones, pero sí que sinceramente creo que es bastante extraño. Se equivocaron sin lugar a dudas con la configuración ayer. Hoy parece que lo han solventado un poco, pero todavía necesitan mucho para solventarlo para la clasificación. ¿Serán capaces de hacerlo? Pues tienen un intento casi a ciegas de ver si al final lo que piensan que les va a salir será lo que consigan. Pero bueno, eso por parte de los dos equipos que ayer estaban desaparecidos. Sin lugar a dudas, Red Bull sigue siendo el equipo más rápido, más veloz. Yo creo que de eso no tenemos ninguna duda ninguno. Los Ferrari se siguen mostrando muy fuertes. Ya lo hicieron ayer, lo han hecho hoy también. No tienen complicaciones, que esto es lo más destacable. Consiguen sacar sus tiempos de una forma muy sencilla, pese a que si simplemente miras la tabla de tiempos, ves a Carlos Sainz decimoséptimo y a Charles Leclerc decimosexto. Pero esto es, como os digo, únicamente por el hecho de que su vuelta no fue con neumáticos blandos. Sus tiempos se quedaron con los de los neumáticos medios porque por la bandera roja no llegaron a hacer ni siquiera ni un solo intento. Y ayer ya Alonso se mostró muy fuerte y hoy también lo ha hecho. Acaba séptimo la sesión, pero porque por la bandera roja no ha podido hacer el último intento ya de mejor forma. Pero para que os hagáis una idea, Alonso el tiempo que ha hecho con los neumáticos blandos ha regresado luego a boxes y estaba saliendo sin haber puesto combustible. Es decir, primero que su intento ha sido con bastante combustible, luego que han estado haciendo alguna comprobación a ver si funcionaba con algo más de carga aerodinámica y han rectificado. Es decir, que su intento no era con la mejor configuración que pueden y aún así se muestra muy fuerte. Hemos visto a un Alonso en alguna ocasión incluso primero, pero sobre todo siempre en las primeras posiciones. Se muestran fuertes y sobre todo sigue destacando mucho en ese tercer sector. El primero es bueno, pero el tercer sector es el mejor que tiene Fernando Alonso, que es muy destacable porque es el sector de rectas, pero es ahí sobre todo donde están funcionando y en esa última chicane que precede ya a la recta de final de meta. Así que podemos llegar a ver a un Alonso que va a ser bastante competitivo. Eso sí, va a ser una sesión con mucha igualdad,
con muchas complicaciones por las temperaturas. La curva 12 va a ser muy traicionera, vamos a ver algún toque con el muro sin lugar a dudas en clasificación, y todo esto puede perjudicar luego al resultado final que veamos en la sesión de clasificación. Así que estad muy atentos porque os vamos a contar todo lo que ocurra en esa sesión en escasos minutos, en escasas horas cuando dé comienzo la clasificación. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale al like para apoyarnos. Déjame en los comentarios quién crees que conseguirá la pole en Las Vegas y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.